Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hoy, como dijo una hermana, toca repetirse el plato. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad, ¿cierto?, de poder estar nuevamente acá predicando con esta tremenda responsabilidad. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1. ¿Ya? Hebreos capítulo 1. Hoy día vamos a omitir los agradecimientos y de tanta palabra que de repente nos quitan minutos, porque escribí esta predicación, luego la repasé y no la pude hacer en menos de 1 hora 45, así que paciencia, hermanos. Hebreos es una carta muy linda, mis queridos hermanos, y además profundamente teológica. Así que les invito a que en lo posible no tengan su celular a la vista, leamos la palabra, vamos a leer el capítulo completo y luego lo guarde para que no pierda lo que el Señor le quiere decir en esta noche. ¿Todos encontraron Hebreos capítulo 1? ¿Amén? Bien, habiéndolo encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serás mudado. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio de favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. ¿Entendieron algo, hermanos? ¿Estuvieron atentos a la lectura? Amén. Dice algo completamente glorioso, pero no me quiero desviar de todo lo que pude anotar para poder compartir con ustedes el día de hoy. Porque fíjese que la carta de los Hebreos no fue escrita en tiempos de comodidad, ni en una iglesia acomodada, mis queridos hermanos. Fue escrita en un contexto de presión, de temor, persecución, cansancio espiritual. Fíjese que el autor observa un peligro real, mis queridos hermanos, y urgente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cristianos que habían confesado a Jesús como Mesías, Señor y Salvador, pero que ahora estaban considerando retroceder. Wow, en ese tiempo estaba pasando. Y esto no era porque Jesús hubiese fallado, sino porque el precio de seguirle se había vuelto demasiado alto. Ahora, el autor de Hebreos identifica este riesgo latente, mis queridos hermanos, en los creyentes. Y es que perder de vista a quién es realmente Jesús. Y eso tenemos que estar atentos, iglesia, muchachos, muchachas. Tenemos que estar atentos, porque si perdemos de vista un momento a Jesús, perdemos el sentido. Durante este culto
No sé si se dieron cuenta, yo por lo menos siempre observo todo lo que cantamos hoy día. En mayor manera fue en gratitud, y justamente hoy día casi todas las alabanzas daban y llegaban a Jesús y lo declaraban como nuestro Rey, como nuestro Señor y como Salvador. Por lo tanto, de nuestros labios ya salió esa confesión. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? Esto es importante, mis queridos, porque esto sucede antes de hablar de fe, sacrificio, perseverancia. Y es por eso que Hebreos comienza este capítulo de esa manera. Ahora, en los tiempos bíblicos, en la iglesia primitiva, se estaba cumpliendo con la gran comisión, ¿cierto? Que encontramos en Mateo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso tenemos que tenerlo en consideración. Por eso el evangelio comenzó a expandirse con poder. Empezaron a convertirse judíos, gentiles, hombres, mujeres. Estaban reconociendo a Jesús como el Cristo. Pero mientras el evangelio avanzaba, la persecución de la iglesia también crecía. Eso iba pasando en paralelo. Entonces, que tenemos que entender que después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué es lo que pasaba? Muchos cristianos fueron vistos como una secta peligrosa. Así eran mirados al inicio. Fueron expulsados de la sinagoga, muchos perdieron sus bienes, otros fueron encarcelados, torturados y ejecutados, mis queridos hermanos. Eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Por eso de repente muchas veces cuando decimos tenemos que volver a los tiempos de antaño, tenemos que considerar, ¿estamos dispuestos a ese punto? Y es algo que muchas veces no nos preguntamos. Ahora, para el mundo judío, Jesús no era el Mesías. Todavía lo consideran así. O sea, al judío ortodoxo usted le pregunta si Jesús es el Mesías. No, lo reconocen como tal. Reconocen que Él vino como un profeta, pero para ellos el Mesías todavía está por venir. Para el Imperio Romano, confesar que Jesús es el Señor era un acto de rebelión política. Entonces imagínense toda la presión que estaba pasando en ese momento. Ser cristiano en ese tiempo, mis queridos hermanos, no era una moda, no era una tradición, no era cultura en ese momento. Era una sentencia de sufrimiento para quienes aceptaban al Señor como su Señor y Salvador. Y muchas veces era una sentencia de muerte. Eso era la iglesia primitiva en aquel entonces. Entonces, en aquellos días, seguir a Cristo requería de una profunda pasión. Requería de una convicción inquebrantable, que fuera inamovible. Una fe perseverante por sobre todas las cosas. Y por sobre todo, una entrega genuina a Dios. Eso es lo que requería ser cristiano. Y muchos pagaron el precio altísimo para que la fe no muriera de generación en generación. Gracias a ellos, hoy nosotros podemos estar sentados escuchando esta palabra del Señor. El Espíritu, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo actuaba con poder en medio de la adversidad. Por más oscuro que fuera el panorama, nada los hacía renunciar a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es superior a todo. Por eso está esa imagen. Puede decir que le coloqué color hoy día, sí, hermanos, porque estamos hablando de nuestro Rey, Señor y Salvador. Y nada de lo que podamos hacer puede dimensionar la belleza de Él, de su poder y de todo lo que han hecho junto al Padre. Y que Jesús volverá por su pueblo. Esas tres verdades, nada lo puede cambiar. Es increíble estudiar la pasión de aquellos hombres, primeros cristianos. Pero hoy debo decirle algo, mis queridos hermanos. Con temor y con reverencia se los digo. Esa pasión no quedó atrás en el pasado. Hoy también vemos en el Medio Oriente, en Asia, lo que está sucediendo con cristianos que están dispuestos, mis queridos hermanos, a morir, familias completas a causa del nombre de Cristo. También hoy a nuestro alrededor Dios levanta pastores, líderes, ministros fieles, como nuestros pastores, que sirven con amor, con sacrificio, con convicción, transmitiendo esa fe viva a otros, a nosotros, y a todos los que quieran llegar y aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que así como hubo cristianos profundamente apasionados, también hubieron personas que no lograban comprender a aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. El temor, el cansancio y la presión fue comenzando a hacer algo en sus corazones. Algunos apostataron de la fe. Otros, particularmente en este caso, el autor de Hebreos le está hablando a los judíos porque ya lo vamos a desglosar un poquito. ¿Por qué?
porque habían quienes estaban dispuestos a mirar atrás, considerar volver a las prácticas del judaísmo tradicionales, como la ley mosaica, el sistema de sacrificios, la estructura religiosa de templo. Estaban mirando a eso. No porque Jesús no fuera verdadero, sino porque volver atrás parecía más seguro. Era menos costoso y era más cómodo. Aquellos que le ofrecía una falsa sensación de tranquilidad en el medio del caos no exigía una entrega total, sino el cumplimiento de rituales, como cuáles, mis queridos hermanos: asistir al templo, escuchar la lectura de la Torá, presentar sacrificios para la expiación del pecado. Era una religión estructurada, visible, controlable. Sin embargo, Jesús había dejado claro: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Entonces, mis queridos hermanos, los sacrificios ya no eran necesarios porque Cristo se ofreció una vez y para siempre. Y lo vamos a estudiar en los próximos capítulos de Hebreo. Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla, mis queridos hermanos. Y ahora el Padre ya no se relacionaba con el pueblo a través de sistemas externos, sino que directamente por medio del Espíritu Santo. Para los maestros religiosos de aquel entonces, esto era una herejía. Y era una herejía peligrosa. Pero los que creían era el cumplimiento glorioso de la promesa de Dios. Ahora, por esta razón, el autor escribe con urgencia a quienes estaban en esta posición crítica, mis queridos hermanos, y aquí necesito que ya comencemos a colocar lo máximo de atención. Porque habían creyentes que estaban tentados a desertar, volver atrás, a soltar la fe en Cristo. Y ese mismo peligro fue el que enfrentó el pueblo de Israel cuando era perseguido por el faraón y su ejército. Recuerden, mis queridos hermanos, que hubieron personas que cuestionaron a Moisés. Les dice: ¿a esto nos trajiste al desierto? ¿Acaso allá no habían sepulcros? Estoy parafraseando. Entonces, mirar atrás siempre parece una opción cuando el camino se vuelve difícil. Y eso aún sucede en nuestros tiempos, mis queridos hermanos. Entonces, dentro de la tradición judía, los ángeles, ¿por qué habla tanto de los ángeles? Porque fíjese que era altamente venerado, ya eran considerados como mensajeros de Dios. Y esto no estaba en discusión. Por eso el autor habla de esta manera y hace algo realmente espectacular, que es refrescar el conocimiento de quién realmente es Jesús. No es un ángel más, no es un mensajero creado, es el Hijo eterno de Dios. Gloria a Dios por eso, mis queridos hermanos. Jesús es mayor que los ángeles, es exaltado hasta lo sumo, sentado a la diestra del Padre. Y como diría Pablo a los filipenses, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Entonces, ¿cuál es el riesgo, mis queridos hermanos? Es que cuando perdemos de vista quién es Cristo, cualquier camino parece mejor. Cualquier camino parece mejor. Pero cuando entiendes quién es Él, sabes que no hay vuelta atrás. Asimismo, hoy nosotros podemos encontrarnos, mis queridos hermanos, en esta misma posición. Una fe sin compromiso, un cristianismo cómodo, donde el precio de seguir a Jesús parece demasiado alto y preferimos no arriesgar nuestra tranquilidad. Iglesia, existe un peligro real: caer en una estructura religiosa que produce comodidad, pero no transformación en nuestras vidas. Asistir al culto, escuchar la palabra, cumplir con lo que se nos pide de repente de asistir, pero no rendirnos a Dios. Esas son las señales, mis queridos hermanos, que podríamos estar en el mismo punto. Por eso yo les quiero hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? Fíjese que Jesús no es solo un personaje histórico, es el Mesías anunciado por los profetas, es el Salvador del mundo, es el Hijo eterno de Dios que estuvo dispuesto a entregar su vida para cumplir el plan redentor del Padre, mis queridos hermanos. ¡Qué tremendo! La Escritura es clara: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en consideración. Nuestras transgresiones nos habían separado completamente de Dios. Pero Jesús se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Vivió como tú. Vivió como yo.
sintió hambre, cansancio, dolor, enfrentó tentaciones, luchas, rechazo. Y aún así cumplió la perfecta voluntad del Padre. Incluso, mis queridos hermanos, en el Getsemaní, su humanidad habló. Le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Jesús no retrocedió. Su humanidad habló, pero Jesús no retrocedió con el plan redentor del Señor. Siguió adelante, aún sabiendo lo que vendría. Fue traicionado con un beso, negado por aquellos que juraron fidelidad, golpeado, escupido, azotado injustamente, y finalmente fue llevado a la cruz, a una muerte vergonzosa, mis queridos hermanos, reservada para criminales, aun cuando él no había cometido pecado alguno. Ese es Jesús. Sin embargo, cargó con el precio de nuestros pecados. Sus ojos se cerraron en aquel madero, mis queridos hermanos. Su cuerpo fue bajado y puesto en una tumba prestada. Ese es Jesús. Fíjense que vamos a hablar de los ángeles un poquito. Porque creados por Él y menores que en Él, observan en silencio, mis queridos hermanos. Recordemos, ¿se recuerdan cuando hablamos de Lucas? Cuando vemos que un ángel venía a anunciar a María que sería, ¿cierto?, quien llevaría en su vientre al Salvador del mundo. También cuando justamente me tocó predicar ese capítulo en donde los ángeles vinieron a proclamar su nacimiento, se le aparecen a los pastores, ¿cierto? Lo vimos, ese momento glorioso, y aparece un ejército de ángeles a glorificar al Mesías. Ahora, el cuerpo del Hijo Eterno está en una tumba, envuelto en lienzos. Ahí está Jesús. Algunos celebran su muerte. Sus discípulos estaban confundidos, quebrados, temerosos. Pero ese no era el final. Porque al tercer día, mis queridos hermanos, la piedra fue removida. La muerte fue vencida. El sepulcro quedó vacío. Jesús resucitó con poder, trayendo perdón, nueva vida, esperanza eterna a aquel que cree en Él. Así lo dijo en Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús ascendió a los cielos. Y mientras para algunos su sacrificio aún parece insuficiente, mis queridos hermanos, en el cielo los ángeles le esperan. Se alinean, se postran, guardan silencio. ¿Por qué? Porque viene entrando el Hijo de Dios. Todos lo quieren ver. Aquel que llevó a cabo el plan redentor del Señor, heredero de todo, el vencedor del pecado, de la muerte y del mundo, mis queridos hermanos. Hoy, sentado a la diestra del Padre, esperando el momento de volver por su iglesia. Ahí está Jesucristo. Y mientras tanto, obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos consuela, nos levanta, nos sana, nos guía hacia la santidad día tras día, mis queridos hermanos. Efesios 4:13 dice: hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Querida iglesia, yo no me quiero extender con este mensaje, porque no soy yo el que tiene que hablar. Es el Espíritu Santo y nuestros corazones con Él. Porque ¿qué pasa, mis queridos hermanos? ¿Por qué pareciera que todo esto que acabamos de hablar no fuera suficiente para nosotros? ¿Qué pasa, mis queridos hermanos, que no nos apasionamos con Cristo? ¿Cómo es posible que nos preocupe más estar sin celular que perder la comunión con Dios? Él ya hizo lo más grande por su vida. Lo que sucede, mis queridos hermanos, es que rebajamos el precio de la gracia. Pareciera que todo esto que acabamos de describir, todas las personas lo hicieran a diario con nosotros, mis queridos hermanos. Y no. Mis queridos hermanos, ¿cómo llegamos a estar
a ser tan indiferentes con Jesús? ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Por qué el fuego nos enciende? ¿Por qué no nos apasionamos? ¿Por qué no nos volvemos locos por Cristo? ¿Por qué no le buscamos con deseo, con necesidad, con urgencia? Él no se lo merece, mis queridos hermanos, no se lo merece para nada. Sin embargo, nosotros estamos viviendo en vidas cómodas y buscamos más comodidad. Cuando Cristo salió de la comodidad e hizo todo para que usted y yo tengamos vida en este día. Y mi querido hermano, si está pensando en retroceder, recuerde todo lo que Él hizo por usted. Si está viviendo de una manera religiosa, cómoda, sin entrega, sin pasión, hoy es el día de dar el paso. Hoy es el día de profundizar más. El sábado pasado me tocaba dar un mensaje que el Señor nos hacía el mismo llamado a profundizar más, a abogar más adentro. ¿Será que algo Dios quiere de nosotros? ¿Será de que necesita de que profundicemos más? Porque en la orilla no hay bendición, sino en la profundidad. Porque cuando Dios llega, veíamos que no llega en los momentos, ¿cierto?, en donde más energía hay, sino que muchas veces donde hay cansancio, complicaciones, enfermedades, donde las fuerzas se acaban, en donde cuando Dios nos pide que profundicemos más, pareciera le decíamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora si no tengo fuerzas? Y el Señor simplemente dice, boga mar adentro. Y vemos que cuando hay obediencia, es cuando Dios muestra su poder. Es cuando hay bendición. Es cuando Él renueva la fuerza. Es cuando vemos su amor. Es cuando Él demuestra su poder, mis queridos hermanos. Es cuando vemos cuán grande es Él. Y el autor de Hebreos, eso es lo que está haciendo, mis queridos hermanos. Muchas veces a lo mejor nosotros somos los que estamos en esta posición el día de hoy, en el cual queremos retroceder, en el cual estamos mirando hacia atrás y vemos que hay un lugar más cómodo, menos compromiso, menos profundidad. Asisto a los cultos y cumplo con lo poquito que se me puede pedir, pero Dios nos está llamando a algo más. Y no le está pidiendo a que venga más cultos, no le está pidiendo que haga más cosas, le está pidiendo profundidad, le está pidiendo relación, está pidiendo que sea sincero con Él y que derrame su corazón para que su Espíritu Santo haga esa obra transformadora. Y por consecuencia ese amor lo moverá, mis queridos hermanos, a expandir el Evangelio. Hay muchas personas que aún no conocen del Señor. Su venida está cerca. Su venida está cerca. Es hoy cuando nosotros tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos. ¿Qué pasará con nuestra familia si Dios viniera hoy? ¿Nos vamos a lamentar en la eternidad de no haber predicado antes? ¿O preferimos hacer el intento y que cada persona decida si quiere encontrarse o no con Dios? Solo Dios hoy pide una sola cosa, mis queridos hermanos, y es que se rinda a Él. Ríndase a Dios. No perdamos el tiempo, mis queridos hermanos. No perdamos el tiempo. Y como le decía, yo no me quiero extender con este mensaje. En cuanto a lo que es predicación y exhortación, lo voy a dejar hasta acá. Pero tengamos un momento, le voy a mi hermano Jan, que nos pueda acompañar y tengamos un momento de intimidad con el Señor.